Hermanas, el Señor les bendiga. Este es el capítulo número 10, la disciplina de la iglesia. Y una vez más, digámosle al Señor que nos ayude para poder entender y obedecer su palabra respecto a la disciplina de la iglesia. Vamos a comenzar leyendo la escritura. Vamos directo a la palabra en 1 Timoteo 3, 14 al 15. Mira lo que dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí vemos, hermanas, en el contexto que el apóstol Pablo le está escribiendo al pastor joven Timoteo. A medida que las iglesias, ¿verdad?, en ese tiempo del primer siglo estaban aumentando en número, pues obviamente surgían muchas cosas, muchas cuestiones en cuanto al orden, ¿verdad?, que se debería de llevar en la iglesia, en cuanto a la sana doctrina, la disciplina, o sea, todos los aspectos que tienen que ver con la vida de la iglesia. Todos los asuntos relacionados con la fe y el orden. Con esta enseñanza bíblica divina, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Ahora, esta palabra de Dios está aquí latente para nosotros, que somos parte también de esa iglesia. La iglesia ha crecido hasta el día de hoy, porque el Señor va añadiendo a su iglesia cada día los que deben de ser salvos. Eso dice su palabra. Tú y yo, como hijas de Dios, somos parte de una iglesia viva, porque es la iglesia del Dios viviente. Y aquí nos dice que el apóstol Pablo le estaba enseñando cómo nos debemos de conducir dentro de la iglesia. Por supuesto que no deja a duda que en la iglesia surgen problemas. Surgen diferentes situaciones que muchas de ellas son conflictos que se presentan, y por eso mismo la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a poder hacer frente a todas las cosas que se generen conforme a nuestro propio pecado. Hermanas, para el Señor, para Dios mismo, es muy importante la iglesia, porque Él murió por ella. Como nosotras, como hijas de Dios, es que estamos viendo la iglesia. ¿La estamos realmente apreciando como Cristo la vio y como Cristo dio su vida por ella? Miren que aquí la escritora en ese capítulo y habla aquí de un virus de lealtad condicional. ¿Qué significa eso? Pues que muchas personas que van a la iglesia asisten hasta cuando las cosas les sientan bien. Porque ¿qué sucede? Cuando ya no les conviene, empiezan a criticar, ¿verdad? A quejarse, tratan de salir de los apuros, lo cual significa, pues, irse de la iglesia. ¿Y qué piensan ellos? Pues en busca de otra iglesia que sí cumpla con sus expectativas, que sí cumpla con las cosas que ellos deseen, que deberían de estar presentes en la iglesia, con alguna iglesia que sí les convenga, ¿verdad? Se están fijando más como en la forma que realmente en lo que es la sana enseñanza y recibir la enseñanza bíblica por medio de la predicación de su palabra y poder alinear mi voluntad a la voluntad de la palabra de Dios, que eso es lo que debe de ser lo principal, lo que uno debe de estar en una iglesia para adorar al Señor, para poder presentarse en una iglesia glorificando al Dios viviente, no para qué me van a ofrecer en esa iglesia, a ver si me cumplen, ¿verdad?, mis expectativas. O sea, vamos muchas veces esperando recibir de la iglesia lo que yo necesito. Pero hermanas, cuando no estamos en esa sintonía, entonces va a suceder algo que no nos va a gustar. No nos va a gustar porque quizás escuchamos algo en la prédica que pensamos que era en contra de nosotros y que entonces ya no me agradó ir, o porque algún hermano o alguna hermana me dijo algo, o hubo un disgusto con los niños en la iglesia. Cualquier cosa que nosotros nos haya según ofendido, nos retiramos de la iglesia.
y estamos tomando decisiones basadas en nuestras emociones y no de una manera bíblica y racional. Así que cuando las personas no nos estamos comprometiendo con Cristo y cuando nuestra mirada no está puesta en Cristo, tampoco vamos a tener un compromiso serio con la iglesia. No vamos a tener un sentido de pertenencia a la iglesia. Vamos a tener entonces en poco el asistir a la iglesia y pues mucho menos vamos a tomar el mandato de obediencia de ser parte o miembro de una iglesia por medio de el bautismo, ¿verdad? En la iglesia. La inclinación entonces natural, hermanas, es pensar que solo necesitamos una relación individual con Cristo y con ninguna otra autoridad. Es por eso, ¿verdad?, que la escritora nos dice, hay un enorme rebaño de cristianos protestantes sin responsabilidades, sin disciplina, sin discipulado, sin comunión, viviendo separados de los beneficios normales de las ordenanzas. ¿En qué posición te encuentras tú el día de hoy en tu iglesia, hermana? Si somos mujeres que hemos decidido poner cada área de nuestra vida bajo la disciplina del Evangelio, entonces debemos someternos a la idea de Dios de la iglesia y llegar a valorar a la iglesia como lo hace Dios. Porque, hermanas, Él la instituyó y eso nos dice Hechos 20:28. Es la idea de Dios, hermanas, y es de suprema importancia para Cristo, porque Él murió por ella. Él la amó. Eso nos dice Efesios 5:25. A veces valoramos o damos como que una calificación a la iglesia. Por ejemplo, si es una iglesia numerosa, entonces decimos, ok, esa es una buena iglesia. O si la iglesia tiene un número pequeño que asiste, entonces dudamos de la iglesia. Y nos vamos por cosas así que son superficiales a la hora de asistir a una iglesia o como que nos ponemos como a calificar la iglesia por estas cosas. Pero, hermanas, sin importar el número de personas, ¿verdad? Cristo está ahí. Porque si es una iglesia que el Señor ha instituido y ha hecho un llamado a un hombre de Dios para que esté ahí en esa iglesia y ha perseverado la iglesia, entonces vemos que es una iglesia que está respaldada por Cristo. Hermanas, Cristo atesora la iglesia visible. Existe algo valioso, ¿verdad?, cuando el pueblo de Dios se reúne. A diferencia de el individuo que simplemente opera solo. O sea, aquel que dice, no necesito ir a la iglesia, yo puedo congregarme aquí en mi casa, yo puedo leer aquí la Biblia, yo puedo juntar aquí a mi familia. Pero ¿sabes qué? Eso es como que no necesito ninguna otra autoridad. Y el Señor no ve así a la iglesia, hermana. Cristo dio su vida por la iglesia, por eso es importante la reunión, porque la palabra iglesia significa literalmente asamblea o reunión. Y la iglesia visible somos todas las personas creyentes que la conformamos. Es importante que nosotros adoremos al Señor, que traigamos sacrificios de alabanza. Eso es lo principal. Dios desea que nosotros atesoremos la iglesia visible. La iglesia también depende de la función correcta de cada parte en particular, hermanas. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y todos como cuerpo, pues entonces si yo, parte de ese cuerpo, no estoy funcionando bien, si no estoy poniendo mis ojos en el Señor y no estoy haciendo ni yendo a la iglesia como el Señor quiere, entonces yo voy a presentar fallas en el cuerpo de Cristo y por lo tanto se va a dañar, se va a doler y va a empezar a funcionar de una manera por lo cual no es como agrada al Señor. Entonces todos debemos de funcionar juntos, todos debemos de funcionar como una unidad, pero con los ojos puestos en Cristo, no en las personas, no en el pastor, porque todos nosotros como humanos y pecadores vamos a fallar, hermanas. Ahora, pensemos en esto.
¿Cómo mostramos que la iglesia es importante para nosotras? Nuestra meta en asistir a una iglesia primeramente es valorarla, entender que la iglesia, Cristo murió por ella y que la ha instituido porque Él ama a la iglesia y porque hay instrucciones claras, como Pablo le dice a Timoteo, te he escrito todo esto para que si tardo, sepan cómo deben de conducirse. Ahora el Señor nos ha dejado toda su palabra completa. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo el Señor va a venir por su iglesia, por nosotros. Entonces, ese tiempo que no sabemos, mientras estemos aquí, ¿cómo vamos a vivir? Necesitamos la palabra. Y aquí en la palabra vemos que la iglesia es parte del plan de Dios. Siendo parte de la iglesia, puestos nuestros ojos en Él, amando, apreciando a la iglesia, asistiendo a la iglesia, sirviendo en la iglesia, es que nosotros estamos entonces agradando al Señor. Hermanas, es un gran desafío. ¿Por qué? Porque somos seres pecadores, somos seres complejos, somos diferentes cada uno, tenemos trasfondos distintos de vida. Y pues sobre todo cada uno de nosotros cargamos nuestro propio pecado. Hermanas, el Señor sabe todas estas cosas y en Él está la solución. Nosotros somos responsables delante de Él. A pesar de todas nuestras diferencias, debemos de trabajar en unidad de espíritu, en una relación armoniosa, llevando a cabo la función que me ha sido dada con responsabilidad. ¿Verdad? Conforme al don, al talento que el Señor me ha entregado a mí, yendo a la iglesia en su misión, ¿verdad? Sometiéndome al Señor. Hermanas, cuando nosotras traemos un corazón de queja, de que nada más estamos observando, de que nada más estamos calificando y demandando o exigiendo porque no hay esto, de que las cosas no se hacen como en otra iglesia, no tenemos el corazón sometido al Señor. Y por lo tanto, mucho menos nos vamos a someter a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, que es el pastor y los líderes. Es por ello que es vital y saludable componer, hermanas, todos los malentendidos, todas las partes heridas o rotas. No podemos darnos el lujo de dañar, hermanas. No podemos dañar el buen funcionamiento adecuado del cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza, es la parte más importante del cuerpo, hermana. Nada va a funcionar sin Él, que es la cabeza. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que solamente, hermanas, Jesucristo nos va a realmente hacer sentirnos plenas, porque solamente Él lo llena todo en todo. No vayamos a la iglesia buscando encontrar algo que nos complete, que nos llene, no buscando la plenitud en las cosas que se hacen en la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es el que lo llena todo. Vayamos con un corazón dispuesto a adorar al Señor, dispuesto, abierto a decir, Señor, te entrego mi corazón. Aquí estoy yo para adorarte, para honrarte, para glorificarte. Aquí estoy, Señor. Ayúdame y abre los ojos espirituales. Cuando nuestra perspectiva sobre la iglesia es bíblica, entonces nosotros vamos a ir a la iglesia realmente con un corazón dispuesto para adorar al Señor. Y vamos a entender que solamente en Cristo vamos a estar completos y plenos. Porque solamente nuestra identidad está en Jesucristo. Y nadie me la puede quitar. Tenemos esa seguridad en recordar esa relación, ese vínculo que tenemos con el Señor Jesucristo. Y si nosotros tenemos eso en mente,
entonces simplemente debo de hacer conforme la cabeza me guíe, la cual es Cristo. Y no debo de esperar nada de nadie ni de nada. No debo de exigir ni nada. O sea, simplemente debo de llenarme del Señor Jesucristo, de alimentarme y de dar, de ser un canal de bendición, de poder entender que todos en la iglesia somos una familia y por lo tanto todos debemos de tener la misma visión de la iglesia. Hermanas, nosotras como mujeres que estamos aprendiendo y ejercitando piedad por la gracia de Dios, debemos estar comprometidas a someternos al orden y gobierno de Dios. Debemos acercarnos con el corazón abierto a la enseñanza de la palabra, ¿verdad? Porque en la palabra, en el Nuevo Testamento, nos habla sobre la conducta de la mujer en la familia de Dios. Primera de Timoteo 2, 9 al 15. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si entendemos lo que dice la Biblia, podemos enfrentar cualquier error. No existe otro pasaje más directo, ¿verdad? Y amplio acerca del papel de las mujeres en la iglesia que este que hemos leído. Hermanas, acerquémonos a la iglesia con corazón preparado para adorar al Señor, enfocado solo en Él, no en cómo vienen vestidas las hermanas, no en que a ver si con quién me voy a encontrar para ponerme de acuerdo y no sé, o no para ver si la hermana me trajo aquello, o a ver si puedo decir a las hermanas sobre mi nuevo emprendimiento. No, hermanas, sin olvidar, ¿verdad?, nuestra posición como miembros en el cuerpo de Cristo, que nuestra meta más sublime sea realizar el servicio humilde que Dios diseñó para nosotras como mujeres, bajo la dirección y protección del hombre. Porque si pervertimos este orden, va a surgir un caos, hermanas, una sociedad al revés, mujeres que buscan estar por encima de los hombres con los mismos roles, y eso no es lo que el Señor quiere que pase dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros ejerciendo el rol divino con el cual el Señor nos ha creado como hombres y mujeres. Eso es lo que el Señor quiere. Y bueno, hermanas, ya por último, cuando Eva se salió, ¿verdad?, de esa protección del liderazgo de Adán, acuérdense, ocurrió un caos. Ella fue engañada. Y esto refuerza la verdad de que Dios diseñó a las mujeres con la necesidad de tener un líder, hermanas. Si nosotros nos alejamos del cuidado de nuestro protector, ¿verdad?, quedaremos completamente vulnerables. Ahora, el Señor en la iglesia ha puesto autoridades, como el pastor, como los líderes, y nosotros como mujeres debemos de someternos a esas autoridades que el Señor ha puesto en la iglesia. Nosotras podemos compartir, ¿verdad?, quizás los planes o las cosas que nosotras querramos aportar, pero de una manera ordenada, bajo una dirección sabia, sometida. Como dice su palabra, debemos saber someternos al Señor para poder aprender a someternos a los demás, a los hombres. Hermanas, como mujeres piadosas debemos llegar a amar la verdad de Dios. Y su palabra en 1 Juan 5:3 nos dice que sus mandamientos no son gravosos. No dudemos en tomar el lugar al que tenemos derecho en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, que es la casa de la fe. La voluntad de Dios en el Evangelio es que no abandonemos la iglesia, sino que permanezcamos fieles y vayamos dispuestas a adorar porque somos parte del cuerpo de Cristo. Muchas gracias, hermanas. El Señor nos ayude. Dios te bendiga.